Queridos hermanos, un feliz sábado. Siendo que vamos a tocar un tema muy importante y aunque hemos estado orando, para mí va a ser un privilegio colocarnos una vez más de rodillas. Voy a invitarlos a ponerse de rodillas para pedir sabiduría de lo alto. El mejor momento, la mejor manera es esta, Señor. ¿Qué somos sin ti? Nada. Permite que tu palabra, Señor, traiga un normal proceso de reforma en nuestros hogares y que se le dé a cada miembro de la pareja el lugar que corresponde. Permítenos esta gracia esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Miller, como tal, siempre será Miller. La iglesia grande, acogedora y hoy bastante bella. ¿Sí? Me gusta mucho su infraestructura. Es imponente desde afuera. Para los que somos de la Guardia Vieja, para los que la recordamos a lo largo, Miller es otra cosa hoy. Y considero que la infraestructura que alberga a la iglesia en realidad, porque esto es el templo, la iglesia lo somos tú y yo, es motivo de tenerla siempre al día como la novia de Cristo. Lo mismo podría decir si voy a mi primer distrito misionero y hablo de mi querida iglesia La Victoria, o si hablo a aquella otra iglesia principal que también me tocó pastorear y que fue el Faro. Son iglesias distintivas, pero hoy estamos aquí y estar en Miller es un privilegio porque voy a hablarle a la niña de los ojos de Dios. Esos son ustedes. Amén. La iglesia necesita reformas. Por lo general decimos, la iglesia necesita mejorar. La iglesia necesita reformas en la vestimenta, en el alimento, en XX cosas. Pero todo eso se dice de largo y no sabemos cuáles son las reformas que deben haber. Así que cuando Alejandro y Magda me dicen, pastor, lo estamos invitando aquí a Miller porque es la semana de la familia, lógicamente ellos representan a todo un equipo, ¿no? No estoy diciendo que sean ellos solos, ahí detrás de ellos hay todo un equipo de gente que está trabajando para que esto sea realidad. Dije, el tema de familia no puede ser un tema de familia común y corriente. El tema común y corriente es, bueno, cómo el esposo puede ser agradable con la esposa no amorosa y cuidante de él. Y bueno, como que azucaramos un poco el mensaje, ¿no? Y tiende a ser a veces un poco romanticón por allí. Pero miren, eso es quizás el adorno externo. Yo he preferido ir por la raíz y quizás un poquito hacia las ramas. Por eso es que estoy tocando estos temas. Ahora, si la iglesia necesita mejoras
en la alimentación, también puedo tocar el mismo tema, así que no me identifiquen solo con familia. Un pastor es todo terreno. Así que la próxima puedo venir aquí, tocamos todo lo que es reforma pro salud y vamos a darnos cuenta que de repente necesitamos mejorar en muchas cosas porque es parte de nuestra identidad. Recuerden la palabra, identidad. No podemos perder nuestra identidad desde 1844. Y la iglesia surge como un movimiento profético. No surge como una iglesia. ¿Cómo qué surge? ¿Y qué indica movimiento? ¿Se dan cuenta? El riesgo es que cuando decimos iglesia nos institucionalizamos y entonces se vuelve más lento el caminar y hasta se detiene. No perdamos de vista, en nuestra herencia nacimos con un movimiento profético, profético, profético. Ese movimiento, con el paso de los años, tuvo una serie de características que fueron fruto de ese proceso de revelación e inspiración que Dios le daba a su profeta. Pero no porque Dios se la daba y la iglesia no lo sabía, sino que ella recibía el influjo de esos mensajes y la iglesia comenzaba a estudiar con Biblia en mano para ver si estas cosas estaban correctas. Y esa era la forma correcta de aceptar un mensaje. No era que porque la profeta decía, el Señor me ha revelado, y la iglesia decía solo amén. La iglesia investigaba, la iglesia leía y le fue dando forma a ese cuerpo de creencias fundamentales que son, ¿cuántas? 28. Y dentro de esas 28 hay una que habla de la familia. Y ese es el tema de hoy. Y podríamos hablar mucho más. Por ejemplo, hoy yo no he tocado, porque es un tema amplio, el tema de la violencia sutil que hay a veces dentro de nuestro entorno. Yo lo he llamado micromachismos. Micro es muy pequeñito, no se puede ver, pero existe. Y a veces no nos hemos dado cuenta, pero el día que lo toque, bueno, la próxima que me inviten, ¿no? Posiblemente los varones no me van a ver muy felices también, porque los varones somos más sutiles para los micromachismos y las mujeres no se han dado cuenta, pero afectan. Pero ese es otro tema. Hoy hemos estado hablando de la santidad del matrimonio, porque es una de las instituciones sagradas que Dios en este mundo y antes de la entrada del pecado ya había instituido y que se ha ido trastocando poco a poco. Y estamos, sin darnos cuenta, normalizando cosas que son foráneas a la realidad de la iglesia. Y aquí viene el tema. Cuando las excepciones se convierten en reglas. Y la cita en el texto que está allí, en Isaías 5, 20 y 21, es bien fuerte. Los ayes en los temas de los profetas son bien interesantes. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de aquellos que dicen, no, pero ¿sabe qué, pastor? Eso es mi punto de vista. Sí, pero su punto de vista es demasiado pequeño, corto y pobre frente a la sabiduría divina. Ay de aquellos que han decidido confiar en su punto de vista, en su perspectiva, lejos de la palabra de Dios. Saben, el momento que nos toca vivir es un momento confuso, hermanos, muy confuso.
si políticamente lo vivimos en estos momentos, y no es malo que lo diga, hay mucha confusión y uno dice, bueno, que robe, pero que haga cosas. A ese estado hemos llegado, ¿no? Todos roban, que robe, pero que haga cosas. Es terrible. La humanidad vive esa condición. Entonces el Señor dice lo siguiente en su palabra: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado y como el que da al logro como el que lo recibe. La tierra será completamente vaciada, saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y esa sensación de contaminación, los que tenemos ya años en la iglesia, lo vamos sintiendo cada vez con mayor peso, de manera inexorable. Ya las instituciones perdieron su sabor, su valor. Cuesta creer. Y nadie se salva, incluida la iglesia y sus líderes. Hoy los estudios indican que hay muy poco respeto y deferencia hacia el cuerpo pastoral. Porque para los hermanos hay pastores y hay pastores. Y uno dice, bueno, hay que comprenderlo, son humanos. Hermanos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Podemos estar en iglesia, ¿sí? Podemos tener este libro, que en realidad es una biblioteca, no es libro, que hay 66 libros. Podemos conocer mucho de todo, incluido profecías. El tema es qué efecto están teniendo ellas en nuestras vidas. Ahora, aquí hay una cita muy picante. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Indujeron a sus creyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estamos hablando del tiempo final, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño y las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Generalmente, cuando hablamos de estas cosas, tendemos a mirar hacia afuera, y no siempre es bueno mirar hacia afuera, es bueno mirar hacia adentro. Es bueno mirar hacia adentro. Tampoco esta cita es una cita para usarla como una espada y clavársela en el corazón al pastor. Pero si hoy la coloqué aquí, fue para que usted entienda la segunda parte del tema que anoche tocamos. San Mateo capítulo 5, verso 31. También fue dicho, cualquiera que
repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice el maestro, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con esa repudiada, comete adulterio. El corazón de este mensaje es: no tome a la ligera aquel voto que usted hizo frente a Dios, frente a una enorme nube de testigos que están más allá de este mundo y de la iglesia. Por eso, piense bien y mire bien antes de casarse. Y esto no es para llenar de temor a los jóvenes que de repente digan: pastor, si es así, mejor entonces no me caso, porque hay una ola de flojera para casarse entre los jóvenes hoy y de tener hijos también. Es una flojera muy preocupante. ¿Ya no quieren casarse? No, ¿casarme para qué? Pero ojo, es mejor casarse que estarse quemando, dice la Biblia. Ojo, a los que son jóvenes acá. Y ese quemarse puede pasar por estar haciendo cosas paralelas al matrimonio, que son tan complicadas y que los pueden meter en tantos problemas que de repente pierdan su fe y la vida eterna. Pero ahora estamos hablando del matrimonio en sí. Y entonces aquí aparece esa famosa cláusula de excepción en la cual él dice, no, bueno, a no ser por causa de fornicación, y esto es punto de partida a veces para malinterpretar el texto y crear una anomalía en la iglesia. ¿Cuál es esa anomalía? Que cada cierto tiempo las parejas dicen, bueno, no van bien las cosas, entonces nos tenemos que separar por incompatibilidad de caracteres, y bueno, la iglesia pues lo asume, ¿no? Y tienen derecho, son jóvenes, a poder reordenar su vida, a volverla a rehacer, y entonces se casan con otra persona en la iglesia, y ahí comienzan los problemas. Porque en esa condición, aparentemente usando este texto, usted ya está mal, está en pecado a los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué este tema no se predica? Porque si yo fuera pastor aquí en esta iglesia, yo me vuelvo impopular. Este es un sermón poco político para la iglesia. Molesta. Entonces ya no soy bien visto. ¿No fue eso lo que pasó con los profetas? Lean los mensajes de los profetas cuando llamaban a la iglesia a tomar las rutas antiguas, eran objeto de búsqueda, de molestia, de maltrato y a veces de muerte. Miren, vamos a hacer un análisis de las palabras. Dice fornicación y adulterio. Los han visto en rojo, ¿cierto? Un ratito retroceda, por favor. Fornicación y adulterio. ¿Son lo mismo? Vamos a analizarlo. Siguiente. Fornicación, traducido como inmoralidad sexual, del verbo porneúo, que significa cometer inmoralidad sexual, prostituirse y ceder al deseo ilícito. Quiero que lo recuerden bien, porque voy al final a hablar de una situación en la cual, a pesar de esta condición de porneia, Dios jamás se divorcia de su iglesia. En el texto bíblico es la inmoralidad, la unión sexual ilícita o la impureza sexual. Y esto, en contextos de los días en los que se escribió, podría abarcar relaciones sexuales prematrimoniales.
para los que no estuvieron estas noches. Es por eso que este siervo, cuando va a casar a una pareja, le impone una carga muy pesada antes de casarse. 1 año antes de casarse, tengo que estar con esa pareja. Porque 1 año antes es bien complicado para una pareja que llegue teniendo vida prematrimonial. Y creo que no necesito más detalles. Es bien difícil. Así que si alguien dice, oye, creo que se nos pasó la mano y creo que nos hemos adelantado a comernos la torta, entonces de aquí a 2 meses nos casamos y no pasó nada. Y lo único que hacemos es traer oprobio a la iglesia, y así como Acán cogió lo que se llamaba anatema y lo enterró en medio del campamento, y eso afectó a todo el campamento, incluido gente inocente, lo mismo ocurre en la iglesia. Y la iglesia pierde su poder. La iglesia pierde esa capacidad de estar listos y preparados para los grandes eventos que nos esperan. Porque el pecado está consciente, está aquí, está en la iglesia. Puede implicar porneia la prostitución. También significa incesto. Y también significan actos sexuales inmorales, incluido en sentido figurado la idolatría, como infidelidad espiritual. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, pero mi principal Dios es mi barriga. Y yo les dije el otro día, termina el sábado y nos vamos a comer, bueno, yo no estoy aquí en Ñaña, ¿no? Ñaña sería, nos vamos a comer a Levíticos 11. Los que viven por Ñaña saben qué cosa es Levíticos 11, ¿no? Es un restaurante que para mí es una burla a Levíticos 11. 1, porque se come de todo. Número 2, porque en sábado eso está abierto. Número 3, porque muchos de los fieles adoradores de la iglesia de Villa Unión, de la era, del INTI, de la Alameda 1, 2 y 3, ese sábado están felices comiendo y celebrando el santo sábado del Señor, deshonrándolo, porque están haciendo uso de su dinero en sábado. Usted dirá a estas alturas, pastor, ¿pero no le parece que eso es ser fanático? Pregúnteselo a Jesús y lea Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, varias veces. Eso también es porneia. Y cuando hay ese tipo de porneia, no estamos lejos de que en nuestro hogar haya el significado primario. Entonces Jesús dijo, salvo por estas cosas, quizás tenga que ser necesario el divorcio. Pero miren, el término no está limitado al sexo antes del matrimonio en el sentido moderno. Su uso es variado, es contextual. En los evangelios Jesús usa este término, porneia, en pasajes de divorcio, como Mateo 5:32 que acabamos de leer, o San Mateo 19:9. Para referirse a la inmoralidad sexual y no al adulterio propiamente dicho. Es por eso que esta mañana he querido tocarlo nuevamente de manera un poco más profunda, porque podemos saber, hermanos, que por desconocimiento del término dicen, pero pastor, aquí Jesús está diciendo, mi pareja me sacó la vuelta y aquí muere todo, divorcio, y después de eso tengo el derecho, pastor, soy la parte inocente, ¿qué culpa tenía yo? ¿Y qué está diciendo la Biblia allí cuando hemos leído? Algunos intérpretes sostienen que porneia en estos casos puede referirse a la impureza prematrimonial o a una irregularidad en su sexualidad en el compromiso matrimonial.
Pero en el Nuevo Testamento, esta palabrita tiene una connotación de venderse o prostituirse, literal o figurativamente, rindiéndose al deseo ilícito, una cesión a la esclavitud del pecado sexual, porque esta palabrita significa vender o entregar. ¿Saben, estimados jóvenes que me escuchan? Hoy en día no necesitas que tu virginidad se acabe en una relación sexual. Simplemente abres tu tablet, tu celular o tu computadora y ahí está, ahí está. Se acabó tu virginidad mental. Ahí estás metido y lo miras. Y de eso a lo otro hay un pequeño paso. ¿Solución para eso? Bueno, creo que de aquí a 3 meses hay rito de humildad. Voy a lavarme los pies. Y todo quedó ok. ¿Será? No juguemos con fuego. Nadab y Abiú, los hijos del pastor de aquel día, de aquel momento, entraron al templo para realizar sus actividades porque eran los hijos del pastor. Presentaron fuego extraño. La presencia de Dios se hizo presente y no pudieron soportarla. Algo que ha sido mal interpretado porque muchos piensan que Dios estaba tan colérico que como un dragón botó fuego y los quemó. Y no es así. El texto en hebreo lo que indica es que la gloria de Jehová apareció como siempre, pero sus cuerpos y corazones no estaban santificados. Y lo que era gloria de Dios para ellos, ¿en qué se convirtió? En fuego consumidor. Recuérdense, cuando Moisés vio a Dios o sus espaldas y bajó del monte Sinaí, ¿qué ocurrió con la gente? ¿Podía mirarlo cara a cara? La gente le pidió, ponte una sábana encima porque resplandeces tanto que no soportamos. Claro, es la natural condición humana pecaminosa la que no permite que frente a la gloria de Dios podamos soportarla. Y para que usted pueda entender más o menos esto, haga la prueba. Bueno, mejor no la haga. De mirar en pleno verano al sol y va a ver lo que va a ocurrir con sus ojos. Si eso ocurre con un simple astro, una estrella brillante, imagínese usted estar ante la presencia de un Dios santo. ¿Es porque Dios es malo o porque no estamos en la condición para poderlo recibir? No es que Dios no quiera, es que nosotros no estamos en condiciones. Y justamente eso refleja la palabra porneia. Nos hemos vendido al diablo, nos hemos vendido a esas costumbres sutiles que abarcan cómo comes, cómo bebes, cómo vistes, a qué hora duermes, a qué hora te levantas, cómo enamoras, cómo vives en pareja, cómo vives en familia, y podemos colocar un montón de ejemplos. Eso es porneia. Por lo tanto, cuando nosotros usamos la palabra fornicación en traducciones cristianas, muchas veces estamos traduciendo porneia. Pero no basta decir sexo fuera o antes del matrimonio, sin considerar que la Biblia busca abarcar también actos sexuales impuros. Hermanos, huyamos de la vileza que hay en el mundo. Les hablo con sinceridad. Estos aparatos nos han traído muchas complicaciones. Si bien es cierto que la tecnología está para acortar plazos y sugerir muchas cosas, pero esto también en manos del enemigo es una desgracia total. Ya les dije, si yo en este momento pudiera hacer que todos los celulares de los varones estuvieran allá afuera y reviso sus historiales, más de uno diría, mejor no, yo no. Firmes, pastor, ahí nomás déjelo. Porque yo entro allí y vería a dónde se han dirigido sus páginas.
y no son las mejores. Y no solamente estoy apuntando a los varones, también hay damas. Ahí hay depravación. Y fruto de eso, porque mis temas en estos días, si los han notado, es a una reivindicación del rol de género en esta iglesia. ¿Qué es la mujer? ¿Qué es? ¿El depósito de mis necesidades con el perdón de la palabra que estoy usando? ¿Es simplemente aquella que está destinada a ser el ama de casa para poder sostener la administración hogareña mientras que yo hago muy poco? ¿Es aquella que tiene derecho a escucharme cuando estoy enojado, pero que cuando ella está enojada no puede hablar porque simplemente no tengo tiempo? Y a veces nosotros los padres hemos preparado a nuestras damas para que sean eso en casa, sin darnos cuenta. Y lo mismo ha ocurrido con las mamás. Porque el hijo varón es más importante que una chancleta. Una mujer. Terrible, ¿no? ¿Han escuchado esos términos o no? Hermanos, eso es depravación. En los votos matrimoniales, un pacto, que es el que hacemos en la iglesia cuando una pareja se casa, y es el que hoy vamos a nuevamente reeditar con las parejas que van a salir en la tarde, para eso que nosotros llamamos renovación de un voto, de un pacto matrimonial, implican exclusividad sexual en todos los términos. ¿Quién es la más bella? Solo mi esposa. ¿Para quién tengo ojos? Solo para mi esposa. ¿Quién es el objeto de mi buen trato? Mi esposa. Ella es muy importante. ¿Y por qué hablo así? Porque eso lo dice Efesios. Cristo amó a su iglesia a fin de presentársela a sí mismo santificada y pura. Es especial para Él. No hay otra. Pero la segunda palabra que aparece en la Biblia es adulterio, que en castellano, transliterándolo, sería moigeía. Y moigeía, literalmente lo que significa es cometer adulterio. Y está en textos como, por ejemplo, Juan 8:3. Está en San Mateo 15:19 y está en San Marcos 7:21. Muchos de ellos hablan de esto. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a la hermana directora de jóvenes y la codicia, ¿qué pasó? Ya adulteró con ella en su corazón. Qué directo y qué tremendo ese mensaje. Es por eso que es un desafío, hermanos. Por favor, damas, escúchenme y tomen con amor lo que les voy a decir. La vestimenta de una mujer, y esto lo acabo de explicar hace 3 días en mi clase de formación cristiana a mis alumnas, y algunas no son adventistas. La vestimenta de una mujer es con modestia, con recato. Palabras antiguas que las escuchábamos a las abuelas, ¿no? Hoy en día, ¿qué cosa es recato? No sé, pues era el papá del gato. Recato es la propiedad sobria que tiene una mujer para mostrar lo que debe mostrar adecuadamente, no más allá. Porque usted, señorita o señora, no vale por la voluptuosidad de su cuerpo. Usted no es figuras, no es formas. Usted tiene capacidad. Una mujer no vale por eso. No vale por el tamaño y la forma de sus labios
o por las medidas que tenga usted, en este caso en busto, caderas o cintura. No es eso. Si bien es cierto, Dios creó a la mujer con esas características especiales, estaban dentro de un contexto, y ese contexto se llama matrimonio. Pero hoy en día, como los valores están de cabeza, y esto suena medio desagradable y agrio para muchas personas, lógicamente, alguien me va a decir: pero pastor, yo tengo derecho a vestirme como deseo. Allá los mirones que hay, ¿no? Los maledicentes, los morbosos que les gusta mirar. Pero ¿será eso una buena excusa y respuesta? Como consecuencia de esto, hermanos, la iglesia es llamada a no cosificar a la mujer. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ella es varona, porque del varón fue tomada. Es decir, tiene las mismas prerrogativas que un varón, las mismas capacidades de decisión. Por lo tanto, vuelvo al tema de ayer, no puedes decirle tú a tu pareja: déjame, yo voy a comprar el carro, ¿tú qué sabes? Tú a tus cacharros, a tus ollas, tu cocina. No es así, no es así. Ella que lo acompañe y va a darse cuenta que esa mujer sí percibe mucho más de lo que usted imagina. Hágala partícipe de sus proyectos y no la minimice. Yo sé que muchas que están aquí sentadas están diciendo: pastor, ¿cómo quisiera que mi esposo entienda bien esto? Y más de una está tragándose una lágrima en este momento, en silencio, porque tiene que ser fuerte, porque no es bueno que la vean llorar. Allí comienza el adulterio. No comienza con otra mujer o con otro hombre. Eso comienza desde el momento en que usted minimiza a esa pareja que Dios le dio. Aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este término, con estos matices, ¿saben qué implicaba? Que lo que quería decir nuestro Señor Jesús era: si sientes que cuando te casaste ella o él te engañó y no era tan puro o tan pura como decía ser, ese vínculo puede deshacerse, porque estás en el proceso de casarte. No va. Y tienes derecho a rehacer tu vida. Por la dureza del corazón. Así que no todas las chicas en los tiempos de Israel antiguo llegaban al matrimonio en esa condición. Era una en 1.000.000 posiblemente. Y por esa misma razón es que por causa de esa pornería que era, vivió una vida sexual inadecuada, incorrecta antes del matrimonio y quiso engañar a su pareja, hombre o mujer, entiéndanlo bien, hombre o mujer, el matrimonio no va, porque está empezando mal. Pero ahora una cosa, eso no dejaba puertas abiertas como lo hicieron los judíos de los días de Jesús para decir: voy a presentar carta de divorcio porque mi mujer preparó mal el arroz. En el fondo era: no me gusta mi mujer, no me gusta su cara, no me gusta su cuerpo, no me gusta su olor, no me gusta nada. Por lo tanto, no voy a decir eso, voy a decir que preparó mal el arroz, presento carta de repudio y puedo volverme a casar. Fácil, ¿no? Y Jesús cuestiona eso. Eso fue por la dureza del corazón. Mas al principio no fue así. Y el maestro lo dijo de forma tan clara que la iglesia de sus días comenzó a fijarle fecha para su asesinato. Este tipo no puede seguir vivo.
nos está descubriendo. Ya lo había hecho varias veces, ¿eh? Hay comentaristas y en parte Ellen White da a entender esto, que cuando María, la chica mala de Magdala, por eso se llamaba Magdalena, estuvo a punto de ser apedreada, Jesús mira a la gente y se agachó y comenzó a escribir. Y es muy posible que lo que estaba escribiendo Jesús era lo que algunos de los que tenían piedras para apedrearla habían hecho ya con ella. Y cuando él dijo, el que esté sin pecado arroje la primera piedra, esos líderes de iglesia, esos hermanos de la iglesia que estaban dispuestos a apedrearla, se fueron yendo uno tras otro. Y al final Jesús se queda solo con ella. ¿Y qué le dijo? María, María, estás salva, anda tranquila. No, le dijo María, hasta aquí cometiste errores, ahora eres nueva criatura. Ve adelante, pero ya no lo vuelvas a hacer, María. Y se lo dijo con amor, pero con firmeza. Y María entendió el mensaje y se convirtió en lo que fue más tarde. Esta gente estaba acostumbrada a trastocar el texto bíblico, a darle interpretaciones. Para eso existía Hillel, Shammai, que eran los más grandes intérpretes de la literatura judía y los que reinterpretaban el texto. Hoy en día hay también Hillels y Shammai modernos que dicen, no, pastor, usted lo que está entendiendo está mal, esto lo que quiere decir es así. La Biblia es clara. La única forma que tiene Dios de que acabe un matrimonio, su único método es la muerte. Después de eso no hay otro. Y si hay adulterio, lógicamente, había una pena capital. Esto no exime, por eso que hay una cláusula condicional que es porneia, que una pareja tenga que terminar esa relación porque es peligrosa. Viene a mi mente la historia de una chica que toda la vida oró por una pareja y llegado el momento pareció que la había encontrado y se casó. Todo fue feliz hasta la luna de miel. Esa noche gloriosa, su esposito le dice, estoy cansadito, quiero dormir. Algo atípico en una luna de miel para los que somos casados. Y al día siguiente ella se puso muy bonita para él. Luna de miel. Y él le dice, amor, no sé, pero tengo mucho sueño. Y se quedó dormidito. Y así pasó una semana. Y 2 semanas. Y 3 semanas. Y ya esto comenzó a preocupar a esta joven esposa. ¿Será que soy fea? ¿Será que mi cuerpo no es atractivo para él? ¿Qué está pasando? Hasta que un día mirando y limpiando la ropa de su esposo se cae su billetera y encuentra una fotografía de un amigo, solo que tenía una inscripción atrás. Para ti, fulano de tal, nunca te olvidaré porque siempre serás el amor de mi vida. ¿Cómo se puede enfrentar ese tema de matrimonio? Dígame usted. El asunto no iba porque había porneia. Porque si ella seguía en esa relación, literalmente se iba a volver loca. Eso iba a ser insoportable. Era un hombre que sufría de bisexualidad y que nunca lo aceptó, ni nunca quiso tratarse, porque según él eso era normal.
Ambos eran adventistas. ¿Se da cuenta, hermanos, que hay cláusulas como las que Cristo presentó? Por eso si alguien está diciendo, pastor, ¿qué decir? Yo tengo que esperar aquí que mi marido me mate y no hay problema. No, son cláusulas pues de excepción se llaman. Pero eso no da pie para que una pareja mal preparada en el proceso de matrimonio diga, ya no va, tiene derecho, se divorcia y nuevamente se casa. Y en iglesia estas cosas están ocurriendo. Están ocurriendo. Y lo único que traen es oprobio y más dolor. ¿Saben por qué? Ahora voy a hablarles como especialista. ¿Usted sabe lo que es casarse con una persona que ya no es su esposo o su esposa y tratar de encajar con ella? Si cuando son dos jóvenes que nunca tuvieron esa experiencia, les cuesta acomodarse por lo menos los 7 primeros años, que ya expliqué por qué son 7 años, imagínese ahora una persona que de repente no es tu esposa o no es tu esposo. Imagínese los riesgos que hay de que de repente comience a verlo como la pareja que le falló, con la que nunca pudo de repente continuar su matrimonio y lo va a tener como un fantasma continuamente y esa otra persona inocentemente va a sufrir de ese impacto. Eso no se dice, tampoco se escribe porque lógicamente van a haber intereses que van a decir mejor no publiques esto. ¿Usted se ha puesto a pensar qué ocurre cuando una pareja de esposos que traen hijos de un matrimonio e hijos de otro matrimonio se juntan y tienen que juntarse 2 clanes? Y en donde de repente él lo que tiene son hijos varones y ella hijas mujeres, porque pues así tocó. ¿Cómo se meten a la ducha a bañarse por allí? ¿Cómo tienen esa parte que se llama intimidad familiar? ¿Qué va a pasar si de repente ese esposo comienza a mirar a la hija de su esposa y esa hija de su esposa ya es una señorita de 14, 15 o 16 años y él de repente, como era clásico en él, porque eso era en su anterior matrimonio, sale de la ducha solamente con toalla y la señorita que no es su hija observa eso? ¿Qué impacto hay? ¿Cuán positivo o negativo es? Esas cosas no se piensan. Y la gente dice, pero es que pastor, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Usted tiene el derecho, pero llévelo a los pies del Señor y piense primero en las otras personas que están a su alrededor. No piense en usted. Ahora entiende por qué hubieron cláusulas de condicionalidad, cláusulas de excepción y por qué Dios en Cristo Jesús fue firme en relación a la importancia del matrimonio. Mateo 19:9 afirma que la infidelidad o adulterio es una de las razones comunes que muchos usan para divorciarse, aunque se argumenta que los votos cubren también aquello. Así es que hay que tener cuidado con eso. La iglesia necesita reformarse en ese aspecto. Cuando una pareja dice me quiero divorciar, tengo que explicarles algo muy claro. No hay parte inocente ni parte culpable. Ambos tienen que pensar seriamente, a menos que deseen optar por el celibato. Estoy hablando de aquellos casos en donde el tema es una normal pataleta que hay entre los dos, porque lógicamente no me cuadra mi suegra, no me gusta el olor de él, no me gusta ella que huele a cebolla cuando me voy a dormir, no me gusta él porque no se afeita en la noche y con su barba que parece lija número 45 me raspa todo el cuello. No me gusta, pues no me gusta, no me gusta. Y por eso ya el asunto no va. Y saben que estas cosas que les estoy narrando son las cosas con las que yo trabajo como pastor.
Entonces le digo, si usted está optando por eso, ¿sí? Piense que lo que le queda aquí es el celibato. Porque si usted va a casarse con otra persona porque piensa que puede hacerlo, la Biblia lo llama adulterio. Y entonces ahí las cosas cambian. Porque uno viene a cuestionar y dice, pero no, me parece que esto... No le dé vueltas al asunto, el texto es claro. El texto es claro. Voy a eliminar por motivos de tiempo algunos aspectos y quisiera irme casi a la parte final de este tema, a la parte de las conclusiones. Y la primera conclusión es la siguiente: fidelidad y restauración. Si la fidelidad, está en la parte casi final de conclusiones, si la fidelidad falló porque nos descuidamos de relacionarnos con Dios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es más o menos como la famosa frase, ¿no? La casa del jabonero. El que no cae, resbala. Más o menos parecido, pero el texto bíblico es más bonito, ¿no? El que piense estar firme, mire que no caiga porque necesita de Cristo. Y si te das un resbalón y te caes, es porque te soltaste de la mano de Cristo. ¿Sí? Y como alguien preguntó en la anoche fue, ¿por qué o qué opina de mi pareja que de repente no viene del trabajo, se va a seguir trabajando en la casa y a las 5 de la mañana, cuando ya estoy para dormirme, recién viene a dormir? ¿Qué está haciendo todas esas horas? ¿Trabajando? Qué interesante el trabajo, ¿eh? Porque da bastante sueño a esas horas permanecer despierto. Debe haber un estímulo demasiado fuerte como para permanecer toda una madrugada en vigilia. Lo dudo. Pero así como puede haber infidelidad, y el llamado es a la fidelidad, también el llamado es a la restauración. Y es allí donde entra a tallar mi trabajo con las parejas. Restaurarse, ya lo dije, no es venir con mi caja de bombones a decirle, perdona mi amor, lo siento. ¿De qué lo sientes? ¿De qué pides perdón? Ahora hay que reconstruir en forma retroactiva, hacia atrás. ¿Qué pasó? Vamos atrás. No, es que fulana, la compañera de trabajo, tanto tiempo con ella y no sé qué pasó. ¿No sabes qué pasó? Vamos más atrás. ¿Cómo fue tu juventud? Bueno, dice, sí, yo pues era un clásico picaflor. Vamos un poco más atrás. ¿Qué pasó? Bueno, en casa a veces habían revistas de pornografía y me metí en cosas allí, terminé con prácticas inadecuadas. Ya, ahora sí. Ya. Mira de donde tú cometiste tu error y ofendiste a tu esposa y retrocede. Y te vas a dar cuenta dónde está la raíz de tu problema. Ahora comienza a acomodar todo eso. Y a partir de allí, date cuenta qué es lo que le tienes que decir a tu esposa. Ya no es perdón. Ahora es, comencé a descuidar y a tener prácticas que había, o creía que había olvidado en el pasado, a pesar de que tenía a Cristo, y que he ido pisoteando y que poco a poco dieron como consecuencia este resultado final. No es que le sacaste la vuelta en ese momento, se lo venías haciendo hace muchos años atrás y tú ni ella se daban cuenta de lo que estaba pasando. Ahora sí empieza a pedir perdón. Y te voy a preparar para algo. Las mujeres son preguntonas y repreguntonas y te lo van a pedir 1001 vez. Explícame de nuevo qué pasó. Explícame de nuevo por qué lo hiciste. Explícame de nuevo a qué horas lo hiciste. Explícame de nuevo cómo lo hiciste. Y uno dice, ya no soporto, me voy a volver loco. Ese es el precio, pues. ¿Quisiste hacerlo? Sí, ese es el precio. Cuando se seque esa sensación de incomodidad, no todas las mujeres lo tienen, así que no quiero generalizar. Y ya te diga, creo que me siento un poco más en paz.
empezó la cura. ¿Cuánto tiempo va a durar? Aproximadamente 3 a 6 meses. Es el periodo de duelo de una mujer que siente que hubo infidelidad. En el caso de los varones, es más terrible, porque cuando es una mujer la que fue infiel, el hombre termina literalmente castrado. Ya no es hombre, es cualquier cosa, porque no acepta que su mujer haya hecho eso. Los varones somos muy dramáticos, no aceptamos que nuestra media naranja nos haya sacado la vuelta. Y hay que trabajar con ellos duro para que no le vayan a decir a su esposa: ya está bien, te perdono, pero tu cama va a estar allá en el otro cuarto. Aquí en mi cama no entras. Ese es el perdón masculino por lo general. Y es tan letal como la violencia psicológica y física. Entonces hay que creer en la restauración. Si la interpretación tradicional exhorta a no usar el caso por porneía como puerta de escape ligera, sino como excepción grave, que debe pasar por la iglesia, por el arrepentimiento y la restauración, es correcto. Por lo tanto, si va a haber restauración y un buen acompañamiento pastoral, esa persona debe ser disciplinada y no tener vergüenza. Vergüenza es con Dios y aceptar su responsabilidad para rehacer su vida. Otra cosa que en la iglesia no se hace, pues dice: no, dice hermano, suave nomás por lo bajo, tratémoslo aquí en junta y quede acá. ¿Usted cree que la iglesia no lo sabe? La iglesia se siente incómoda, molesta cuando tocamos las cosas así. No es que vamos a ser duros, no es que vamos a exponer su pecado, pero sí es necesario acomodar las cosas. Y entonces viene la restauración. Preguntas reflexivas. ¿Es justo que interpretemos excepto por fornicación como una puerta liviana para abandonar un matrimonio? No, no. Bíblicamente no. Hermano, que me escucha, usted ya sabe. Después de eso, si usted lo quiere hacer, no hay problema, pero el Señor le va a preguntar: ¿no hubo un hijo mío que tenía un corte de pelo característico que habló de eso un sábado? Sí. ¿Qué hiciste con el mensaje? Segundo, si Jesús usó una palabra distinta, porneia, en lugar de moigeía, que es adulterio, ¿qué nos quiere enseñar acerca del pecado sexual y de la fidelidad matrimonial? Que hay que mantenerse puros en una época en donde hay mucha liberalidad que está procurando, empujando por entrar a la iglesia. Tercera pregunta: ¿estoy usando una interpretación teológica para justificar mi propia necesidad en lugar de someterme a la palabra? Pastor, pero yo tengo derecho a rehacer mi vida. ¿Quién es usted? Yo no soy nadie. Dios es el que habla. Y Dios le está hablando claro a través de la Biblia. Por eso finalmente termino con la misma cita con la que inicié. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, es decir, piénsalo bien, y voy a decirlo ahora desde el lado femenino. También fue dicho: cualquiera que repudie a su marido, dele carta de divorcio. Piénsalo bien. Pero yo, dice el Señor, os digo que el que repudia a su mujer o repudia a su marido, a no ser por causa de porneia, que ya lo expliqué, automáticamente va a hacer que él o ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, él o la persona, entre comillas, inocente, que dice: bueno, le fue mal en su matrimonio, pero me gusta, yo también, nos gustamos, yo soy soltero o soltera, me caso con ella,
automáticamente entro en la misma situación. Ahora lo saben. ¿Qué necesita la iglesia? Una reforma en este aspecto. Más claro no puedo ser. Ahora, si la iglesia insiste en vivir así, ya vuestra sangre no será sobre mi cabeza. Yo he librado mi alma, aunque esta predicación me pueda costar que ustedes ya no me inviten más. ¿Está bien? ¿Amén? Eso significa que no me van a invitar. Hermanos queridos, Dios está preparando un pueblo para el tiempo del fin. Dios está preparando parejas para el tiempo del fin, familias para el tiempo del fin, y no son cualquier familia. Por ese pueblo viene el Señor. Esa es su iglesia amada. Yo no sé si usted esté dispuesto a eso, pero hoy, previo a la renovación de votos, voy a hacer una invitación. Y voy a invitar a aquella pareja que quiera venir aquí, si dice: Señor, yo quiero consagrar mi vida. Eso no significa que la pareja esté mal. Eso significa que la pareja está diciendo: con lo que he escuchado, deseo fortalecer más mi matrimonio. Si está esa pareja aquí y es lo sumamente valiente como para venir aquí, y aquí no estoy llamándolos a la emoción, sino a la razón, yo lo invito a estar acá. Venga. Ahora, si hay alguien que dice: pastor, pero ya no hay, no tengo el esposo, no tengo la esposa, y fue él o fue ella la que decidió ya no continuar, yo no puedo también consagrar mi vida porque soy parte de un matrimonio que de repente pues se rajó, no sé, tampoco es pecado. Yo también lo invito, porque estamos juntos, somos un equipo, somos una familia. Así que no estamos exentos de decir: pastor, yo vengo aquí solo, yo vengo aquí sola. El Señor sabe lo que hay en mi corazón. Pero lo que deseo es que se mantenga intacta nuestra identidad. Nosotros defendemos el matrimonio y lo vamos a defender hasta el último momento. Así. Porque creemos en el matrimonio bíblico. Porque creemos en la elevada moral que la iglesia mantiene, porque eso lo recibió a través de tu palabra, porque el espíritu de profecía lo ha refrendado. Por esa razón es que estamos aquí y le decimos al Señor eso. Y por favor, no crea que porque está saliendo al frente no le van a ir las cosas tan mal o tan bien. Es porque usted desea simplemente ponerse del lado del Señor. Esa es la razón por la cual yo los invito. Y bueno, yo no quiero que nadie se sienta presionado por lo que digo a venir. Simplemente es una decisión personal, familiar, con mi pareja, con aquella persona maravillosa con la cual caminamos juntos, con la que deseamos caminar hasta cuando Cristo venga. Después de eso, Él tiene planes maravillosos, porque seremos como ángeles. Y eso no nos los podemos imaginar. Sí, Dios quiere una iglesia con familias preparadas para el tiempo del fin. Si esta serie de temas no hubiera terminado con un llamado, no serían temas. Por eso es que los invité. Y saben, en ustedes recae una grave responsabilidad. Es mantener sólido, con la ayuda de Dios, lo que Dios juntó. ¿Lo puede separar el hombre? No, no lo vamos a permitir con su ayuda. Querido Padre, tu iglesia aquí está reunida. Es como una novia muy hermosa. En tu mente, a pesar de lo infiel que hemos sido,
a pesar de los errores flagrantes que tenemos, al igual que Oseas, jamás dejaste abandonada a Gomer por lo infiel que fue. Enséñanos a amar como tú amaste. Enséñanos a perdonar como tú perdonaste. Y enséñanos a ser leales como tú lo eres, Señor, hasta la muerte. Que aprendamos, los que somos varones, a dejar la última gota de sangre por amor a esa persona que está a nuestro lado, que es nuestra pareja. Que no sea solamente pura poesía. Que podamos a partir de hoy comenzar a conversar con oración y saber escuchar lo que esos labios a veces temblorosos y esos ojitos llenos de lágrimas quieren decirnos, qué es lo que anhelan. Enséñanos a ser tiernos como tú fuiste con los corderitos. Esto no es señal de debilidad ni de poca hombría. El verdadero varón viril a la imagen de Cristo lo tenemos en Él. Asiste a tus hijos aquí, Señor. Quizás ellos por primera vez han escuchado un sermón así. No lo sé, no lo sé. Y por favor, acaricia el corazón adolorido de alguna esposa o de algún esposo que se sienten mal, porque hicieron las cosas mal, porque las ignoraron, las desconocieron, nadie se las explicó y están aquí, incómodos. Que tu Espíritu Santo trabaje en ellos, Señor. Bendice a quienes están hoy aquí al frente y que los podamos convertir en parte de ese ejército de familias del tiempo del fin. Gracias por escuchar y gracias porque los milagros comienzan en estos pequeños actos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.